Vamos bien, vamos dando cumplimiento a nuestra agenda. Llevamos ya el día de hoy 6 conferencistas más los 8 que pasaron el día de ayer, es decir, llevamos 14 conferencistas en temáticas diferentes con la ciencia de datos. Creo que ha sido una gran oportunidad para que todos los presentes, desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos, veamos cómo se puede hacer ciencia de datos sin estar netamente matemático, sin ser netamente computación, sino desde los diferentes enfoques, lograr ver si tengo gusto, pasión por los datos que yo podría aportar en tal fin. Entonces, ha sido una oportunidad tremenda, una oportunidad enorme para que logremos ver diferentes iniciativas desde diferentes ángulos, pues que el mundo de la ciencia de los datos necesita de todos nosotros, independiente del perfil, independiente del banquillo en el que me encuentre sentado. Entonces, muy contento, ¿verdad? Espero que los participantes estemos igual, porque ha sido tremendo todo lo que hemos vivido y lo que nos falta está mejor. Vamos a dar continuidad con nuestro congreso, con nuestro grupo tremendo de conferencistas, de expertos en ciencia de datos. Y pues así como Ágata estuvo presente, no podía faltar un referente de la empresa SAS Institute. SAS es, digamos, que de las compañías pioneras y más representativas que hay en torno al análisis, en torno a la ciencia de los datos. Para nosotros, para la Escuela Colombiana y el Congreso, es un gusto, es un honor tener una representante de SAS, Mariana Chávez, quien nos acompaña desde México. Es ingeniera en negocios y tecnologías de información del Tecnológico de Monterrey. Manifiesta que la misión es construir un mundo diferente a través de una mejor toma de decisiones. En la actualidad, pues trabaja para SAS Institute. Dentro de su enfoque empresarial, indica que estamos rodeados de datos, el mundo se comunica con nosotros, es solo cuestión de tener la curiosidad y el deseo por transformar esos datos en información para tomar mejores decisiones. Y es apasionada por storytelling. Eh, Básicamente el título de la conferencia me parece fascinante y es Solo pregúntale a los datos. Y me parece tremendo lo que abarca el título porque, pues en verdad, digamos, cualquier problemática, cualquier necesidad que haya, pues simplemente preguntemos a los datos. Mariana, muchísimas gracias por hacer parte de este congreso, gracias por tu tiempo y para nosotros es un honor, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, profesor Wilmer. Un placer estar con ustedes y espero que puedan disfrutar de esta presentación, que puedan seguirla y sobre todo que incentive y que puedan compartir conmigo esta pasión por los datos, por ser curiosos y contestar todas las preguntas que se propongan. Los datos están allá afuera, solo es cuestión de ir por ellos y contestar todos esos cuestionamientos que tengan. Gracias, Mariana, bienvenida y adelante. Ya vemos tu pantalla. Dale. Muchas gracias. Sí, perfecto. Un poco la agenda de la presentación. Vamos a comenzar con el contexto teórico. Esta presentación está basada en el curso de programación 1 y habla de las fases de programación en SAS. Curso de programación 1 de SAS, evidentemente. No sé qué tan en contexto estén todos los que me están escuchando, sin embargo voy a llevar la presentación poco a poco para que se den cuenta que no necesitan ser expertos en SAS o en programación para poder, con un poquito de código, sacar las respuestas de los datos. Posteriormente vamos a seguir con un caso de uso y realmente les voy a ir contando a lo largo de toda la narrativa la historia de Juanito y su papá y les voy a ir dando tips técnicos y mejores prácticas para que se lleven algo en mente. Y finalmente va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Primero, un poco de las fases de programación en SAS. SAS nos dice que es importante llevar el análisis de datos en estas 5 etapas. Primero, accesar a los datos, después explorarlos, seguir por preparar los datos, analizarlos y finalmente crear un reporte o exportar los datos. Vamos a seguir estas 5 etapas a lo largo de esta presentación. Quisiera que se dieran un momento para reflexionar por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué están aquí hoy escuchando esta conferencia de Mariana, que quién sabe quién es, pero sé que viene de SAS Institute, y que se puedan a reflexionar por qué.
Creo que es una pregunta importante para disfrutar de lo que estamos haciendo todos los días. Como compartió el profesor Wilmer, para mí el porqué es construir un mundo diferente a través de los datos, tomar mejores decisiones informadas y no solo por sentimiento. A través de esta presentación vamos a hacer esto con el caso de Juanito y su papá para darse cuenta cómo es muy fácil y lo pueden hacer en los diferentes ámbitos en los que estén actualmente. ¿Listos? Cámara, acción. Empecemos. El caso de uso, como les había mencionado, es Juanito y su papá. Y el papá de Juanito se cuestiona qué servicios de streaming le conviene contratar para que Juanito vea las mejores películas para menores de edad. Entonces, digamos que el papá de Juanito es un cliente, llega con nosotros y nos pide que resolvamos esta premisa. Y por otro lado, Juanito decidió acompañar a su papá ese día y también nos pidió que investigáramos con el nuevo servicio que se haya contratado, o sea, la respuesta de esta pregunta del papá de Juanito es lo que vamos a utilizar para resolver la premisa de Juanito, que es cuáles son las mejores películas que él puede ver. Se dan cuenta aquí, es importante basarnos simplemente en las mejores películas, nunca te dice la mejor plataforma en cuanto a precio, en cuanto a calidad, nada, solamente se basa en las mejores películas para menores de edad. Entonces, primero les voy a contar un poco de cómo se ve nuestra fuente de datos. Es un tipo CSV, se llama Movies on Streaming Platforms. Y las columnas que tenemos en el CSV es la columna de ID, es un identificador único. Title, que es el título de cada una de las películas que estaremos analizando. Year es el año en el que se publicó cada una de las películas. Age, la edad para la que está recomendada cada película. Si se fijan, la edad no viene como clasificación A, B, C, sino más bien viene 18 más, 7 más. Entonces, digamos que, pues es para mayores de 18 años, para mayores de 7, etcétera. Y después tenemos una columna que se llama Rotten Tomatoes. No sé si todos estén familiarizados con esta plataforma, pero es pública y es una plataforma en donde se evalúan las películas. Hay dos calificaciones, una que la dan los críticos de cine y otra que la da el público en general. Es interesante, por ahí si tienen un ratito y se quieren meter a echar el chisme, pueden hacerlo. Y después tenemos 4 columnas, una para Netflix, que es nuestra primera plataforma de streaming. Después tenemos Hulu, Prime Video y Disney. Hulu es una plataforma que no tenemos en México. No sé si ustedes la tengan. Sin embargo, vamos a tomar como premisa que Hulu no está disponible para nosotros y únicamente está Netflix, Prime Video y Disney. Ahora sí, sabiendo que esa es nuestra fuente de datos, vamos a empezar a pasar a viajar por estas 5 etapas del análisis de datos de SAS. Nada más hay algo que quisiera mencionar. Este dataset o esta fuente de datos lo saqué de Kaggle. No sé si ustedes lo conozcan, pero pueden usarlo. Igual SAS tiene disponible bases de datos, CSVs fáciles de descargar que ustedes pueden usar para empezar a hacer este tipo de experimentaciones con los datos. Y pues bueno, empecemos. La primera etapa es accesar a los datos. Y dentro de esta primera etapa vamos a dividirlo en 3 pequeños pasos. El primero es preparar las librerías permanentes. SAS funciona con librerías para guardar cada una de las tablas con las que vayamos trabajando. Normalmente cuando trabajamos en SAS sin definir librerías, se crea automáticamente una librería que se llama Work o librería de trabajo y esa existe siempre que la sesión esté abierta. Es decir, si tú te sales de SAS, la librería se pierde y las tablas que estaban adentro también. Por ello, creamos librerías permanentes para que siempre estén ahí tanto la librería, véanlo como un folder, como las tablas que estén adentro de
de esa librería. Y no importa si cerramos sesión y queremos seguir al día siguiente, ahí van a estar nuestras tablas. Mi recomendación es que siempre hagan al menos una librería fuente y una librería destino, source y target, para tener en una las tablas cuando recién llegan a SAS y en otra cuando están listas para generar reportes. El segundo paso va a ser importar el CSV a la librería source como un SAS dataset. ¿Por qué? Porque para trabajar en SAS no podemos trabajar directamente con el archivo tipo CSV, sino que tiene que estar convertido a el formato SAS 7BDAT, que es el formato de SAS cuando no está en la nube. Y aquí vamos a transformar el Movie on Streaming Platform CSV a películas streaming, que va a ser nuestra tabla, que la vamos a guardar en nuestra librería fuente de inicio, porque apenas estamos en la etapa de Access Data. Y el tercer paso, que siempre para mí es muy interesante, es accesar a la tabla y ver qué se importó. Ver que esta expectativa que tuvimos antes de cómo se ven los datos sea lo que realmente estamos viendo una vez que lo importamos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, veámoslo en acción. Esto les presento para los que no lo han usado, es SAS Studio. Es la herramienta con la que podemos generar código en SAS, transformar datos y resolver todas estas preguntas que tenemos en mente. Este SAS Studio es local, está en mi computadora, entonces lo que pueden ver es que aquí tenemos un reflejo de mi C Drive y creé un folder que se llama Programming One LATAM, Conferencia 2023. Si ustedes fueran a mi File Explorer en mi computadora local, podrían ver que es lo mismo, es un reflejo y todos estos folders yo los creé. Ustedes podrían crear los suyos dependiendo de el caso que estén analizando en ese momento. Y podemos darnos cuenta que en el folder Show Data, aquí en el folder Show Data tenemos nuestro CSV Movies on Streaming Platforms. Entonces, lo primero que vamos a hacer según nuestros pasos del análisis de datos en SAS es accesar a los datos. Estos dos renglones son preparar las librerías permanentes. Se generan con un live name statement. Estos son los nombres que le queremos dar nosotros a la librería. Ustedes pueden decir qué nombre ponerle. Y estos paths son el camino que marca el folder en donde pueden encontrar, o sea, en donde se van a guardar todas esas tablas que generemos, tanto en fuente como en target. Corremos, vemos que ya se generan nuestras librerías, entonces si nos vamos acá a librerías, ahorita que cargue vamos a poder ver que ya están creadas nuestras librerías. Esta la nombramos Source Library y Target Library por fuente y objetivo. Y ahorita que cargue podemos ver que ya están aquí, sin embargo no tienen tablas guardadas. Y si se fijan se ve como un archivero, una cajita en donde puedes guardar las tablas, ¿no? Entonces ya están preparadas para ser guardadas. Y finalmente en nuestro C Drive, en nuestra computadora local, se ve como un folder en donde vas a guardar tablas, no es nada más que eso. El siguiente paso va a ser importar el CSV como una tabla de SAS, convertirla de formato CSV a SAS 7BDAT. Entonces, para eso vamos a usar algo en SAS que se llama proc import y vamos a referenciar el archivo que vamos a importar, que en este caso es moving on streaming platforms.csv. Le vamos a decir a SAS que nuestra base de datos es CSV y que como out, como resultado, se va a guardar en nuestra librería Source Library, que es la que generamos aquí arriba, y le vamos a poner el nombre que queramos, en este caso, películas streaming. Guessing rows es un atributo que nos dice, por favor, escanea todo el archivo y date cuenta lo largo que es el valor, cada valor de cada columna. Y con eso vamos a decir cuál es lo largo de cada una de las columnas que vamos a importar para evitar que se corten los valores. Y getName significa que nuestro CSV tiene los encabezados incluidos.
Corremos nuestro proc import y podemos ver que aquí en la source library ya apareció nuestra tabla películas streaming y podemos ver las columnas que incluye la tabla. Les recomiendo siempre en esta etapa igual observar lo que se importó, ver que la expectativa sí es igual, o sea, sí es lo que estábamos esperando. Y sobre todo un tip que les recomiendo es si su archivo CSV no es lo suficientemente grande y lo pueden descargar y tener, por ejemplo, en Excel podrían hacer un max length, usar esa función de Excel y ver cuál es la longitud máxima de cada columna y así darse cuenta si cuando se importó la tabla, si se importó sin cortar los valores. Entonces vamos a correr aquí un proc contents para ver los contenidos de cómo se importó nuestra data. Y aquí vemos las variables que se importaron, el tipo de columna, la longitud, que esta es la que yo compararía con los resultados de Excel, solo para tener un double check, el format y los formatos con los que se importó. Entonces, esto fue nuestra primera etapa de la programación en SAS. Y vamos a seguir entonces con nuestra segunda etapa. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo por contestar a las preguntas que nos planteó en un inicio Juanito y su papá, que era, por el momento, el paso número 1, ver cuál es la mejor plataforma de streaming en cuanto a las mejores películas. Entonces nos vamos a Explore Data. Yo creo que esta es una de mis partes favoritas porque es cuando te pones a entender qué es lo que estás viendo y empiezas a planear qué es lo que puedes hacer con esta base de datos. Entonces, el paso 1 justo es conocer a tus datos y esta vez lo vamos a hacer usando un proc print, un proc freak y un proc mince. Todos estos son procedimientos de SAS muy básicos realmente, pero nos van a ayudar a empezar a conocer nuestros datos. La segunda parte va a ser hacer reportes para ti mismo y es algo que yo les recomiendo mucho porque normalmente te dicen, sí, los reportes son para el cliente, ok, está bien, pero también es importante que nosotros podamos visualizar los datos, ¿no? Para poder generar el reporte final eventualmente. Y la parte 3 va a ser identificar datos nulos. Esto es como una buena práctica y para ello vamos a usar un data step que también es un procedimiento de SAS, y ProcSQL, que es una manera de mandar código de SQL o SQL por medio de SAS. Y el paso 4 va a ser identificar duplicados. Para eso vamos a usar un procsort con la opción de noDupKey. Lo vamos a ver en acción para que sea más divertido. Y nos vamos a la parte de explorar nuestra data fuente. Primero podríamos hacer un proc print. Esto simplemente es para ver los datos de una manera diferente, ¿no? Por si quisiéramos visualizarlos, recordar qué es lo que estamos analizando. El paso 2 vamos a hacer un proc freak. Freak tiene que ver con frecuencia y vamos a sacar frecuencias. ¿De qué tabla? De la tabla películas streaming, que es la que estamos usando, y vamos a sacar estadísticos, frecuencias para la edad y la columna Rotten Tomatoes, que es en donde están las calificaciones de las películas. Lo corremos y podemos ver que este procedimiento nos da una distribución de la columna edad. Entonces, agrupa cada una de las edades y te saca la frecuencia, el porcentaje, la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado. Y podemos ver lo mismo para la columna de Rotten Tomatoes, que son la distribución de calificaciones. Y podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de las películas son para mayores de 18 años. Y así cualquiera de los pensamientos que les llegue a ver estos números, pues pueden empezar a generar ideas, ¿no? Aquí les quiero enseñar algo. Tengo comentado esta parte porque de inicio dije, bueno, voy a usar un ProcMince, que es otro procedimiento para ver la media de la columna Rotten Tomatoes, que son las calificaciones, y oh sorpresa, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a decir que la variable Rotten Tomatoes no se puede sacar un promedio porque es de tipo string, de tipo carácter, y no está como número. Entonces,
nos ayuda a pensar, bueno, en los siguientes pasos, un paso importante será convertir esa columna a numérico para poder sacar datos estadísticos. Y vamos a usar un ODS Graphics con un ProgFreak para sacar un gráfico de cómo se distribuyen las películas por año y tener un poco en mente el rango de los años de las películas que estamos analizando. Esto es importante porque nunca podemos asumir que los datos van a estar hasta el 2023, que es el año actual. Entonces, aquí podemos ver gráficamente cómo se distribuye las películas, los años de publicación, y nos damos cuenta que la más reciente es del 2021 y que la mayoría de las películas son el año 2019. Entonces, esto ya nos puede dar un parámetro de cómo se distribuyen los datos en cuanto a el año de publicación. Posteriormente, vamos a hacer este paso en SAS con una condición muy sencilla, que es si la columna Disney tiene un valor de 0, o sea, está faltante, o la columna Netflix o la columna de Prime Video, entonces vas a generar una tabla. Y podemos ver que la tabla está vacía, significa que no hay datos nulos para estas columnas. Y hacemos lo mismo para la columna de título y esta vez lo hacemos usando código de SQL. Nos damos cuenta que tampoco hay datos nulos y finalmente vamos a hacer un proc sort, que es un procedimiento de SAS que nos ayuda a ordenar los datos. Y si ponemos aquí la opción no duplicate, lo que nos va a ayudar esta opción es identificar los duplicados que hay en la tabla y va a generar dos tablas, una que sea la de no duplicados y otra que sea la tabla con duplicados. Esto para no perder los datos a través del proceso. Lo corremos y nos damos cuenta que es la tabla streaming no dupes y queremos ver si hubo duplicados en la tabla streaming dupes y vemos que no hay duplicados. Perfecto, entonces acabamos con esta segunda etapa y continuamos con nuestra aventura y llegamos a la parte de preparar los datos. Ya nos dimos una idea cómo están los datos, por ejemplo, que la columna de Rotten Tomatoes hay que convertirla a numérico. Ya vimos que no hay datos nulos y entonces, ¿qué sigue? Con todas estas ideas vamos a preparar los datos para, pensando ya en el reporte que le vamos a entregar a Juanito y a su papá. Y entonces, para esto, vamos a pasar por 3 transformaciones de la 0 a la 3, entonces realmente son 4. La primera va a ser usar solo las películas disponibles en México. Entonces, por ejemplo, la columna de Hulu no está, sabemos que no está disponible y les he comentado antes que vamos a partir de esta premisa, solo para este caso de estudio. Y entonces vamos a deshacernos de esta columna porque son datos que no nos interesan. La transformación 1 va a ser quitarle el diagonal 100 al puntaje, que es lo que les comentaba de Rotten Tomatoes, para poder convertirlo a numérico solo con el numerador y poder hacer los cálculos. Posteriormente, en la transformación 2, lo que vamos a hacer es separar las películas que tienen un valor 0, tanto para Netflix, Disney y Prime Video. ¿Por qué vamos a hacer este paso? Este paso surgió porque cuando ustedes tiran una columna binaria, en este caso Hulu, va a haber muchas películas que tenían un valor 1 para la columna de Hulu, que es esa plataforma de streaming, pero 0 para las otras plataformas, que significa que esa película, ese renglón, solamente pertenecía a Hulu, que es esa plataforma de streaming. Por lo tanto, si tiramos la columna de Hulu, tiene un efecto en los renglones y todas esas películas ya no nos funcionan. Entonces, esas las vamos a separar. Posteriormente, vamos a crear 2 datasets o tablas, una para mayores de edad y otra para todo público. Esto pensando
en que estamos interesados en este caso en las películas que son para todo público porque Juanito es menor de edad. Entonces vamos a verlo en acción. Y aquí el primer paso que hago es usamos como lo que este paso de SAS, lo que nos dice el set es la tabla que entra y la tabla que está nombrada acá al lado del data es la tabla que sale como resultado. Entonces vamos a usar como base la misma tabla que hemos estado usando a lo largo del proceso, que es películas streaming, y lo que vamos a hacer es generar una copia y guardarla en nuestra librería Work o librería de trabajo. Esto para que cuando tiremos la columna de Hulu no tengamos un efecto en la tabla fuente y simplemente es en una tabla que es temporal, solo por el momento del estudio. Entonces creamos la copia. Perfecto. Y posteriormente vamos a usar ProcSQL, un paso de tipo alter table para tirar la columna de Hulu. Pero si se fijan, la tabla que estamos alterando es la que está en la librería de trabajo. Lo corremos y nos podemos dar cuenta aquí en las columnas que tenemos que ya no tenemos columna de Hulu. Esa fue la transformación 0. Seguimos con la transformación 1. Y la tabla que vamos a usar es la que salió de este último paso, que es películas streaming en la librería de trabajo. La vamos a usar como input y nuestro resultado va a ser en la misma librería de trabajo, películas streaming-S1. Aquí les recomiendo como buena práctica siempre usar como de sufijo algún tipo de identificador. En este caso yo estoy acostumbrado a usar S1, S2, S3, depende del step o stage de las transformaciones. Podría ser P1, P2 o transformación 1, transformación 2, o sea, T1, T2 por paso o transformación respectivamente, dependiendo de lo que les acomode. Y entonces lo que va a salir de la transformación 1 va a ser la misma tabla, pero con la columna Rotten Tomatoes como dato numérico, que era lo que estamos buscando en esta transformación. Aquí vamos a crear la columna Rotten Tomatoes New. Está creada. Nosotros decimos nombrarla así. Y lo que vamos a guardar en esta columna es, usando la función scan, vamos a escanear la columna Rotten Tomatoes, que es la que tiene las calificaciones de las películas, y vamos a decirle que separado por la diagonal tome el valor 1. Eso significa el numerador, y ese valor lo va a guardar en esta columna Rotten Tomatoes New. El paso 2 va a ser crear otra columna que se llame Rotten Tomatoes Num, o sea, para que sea el valor numérico, porque en el paso anterior solo separamos la parte de la que estamos interesados, pero no hemos convertido de carácter a numérico. En este paso vamos a usar la columna que creamos anteriormente, Rotten Tomatoes New, y lo que vamos a decirle es esa columna transfórmala a tipo Best32, que es un tipo de un formato numérico de SAS, usando la función input. Y finalmente vamos a tirar la columna Rotten Tomatoes New, porque ya no nos sirve. El valor numérico va a estar guardado en esta columna Rotten Tomatoes Num. Entonces vamos a correr nuestro data step y nos vamos a dar cuenta aquí que tenemos nuestra columna Rotten Tomatoes Num como numérico. Y aquí podemos ver que tiene el 1, 2, 3 y la anterior que es carácter. Y podemos ver cómo se separaron los datos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es regresar un poco a sacar el estadístico, ahora sí, de esa columna y ver si ahora sí nos funciona. Y nos damos cuenta que ahora sí, ya podemos tener el promedio, el máximo y el mínimo de los valores de calificaciones. Promedio de 53, muy bajo, pero pues es lo que es, ¿no? Posteriormente,
vamos a hacer un proc-sort para acomodar los datos y verlos de los valores más altos a los más bajos. Esta es otra ventaja de tenerlo como dato numérico. Y pasaremos entonces a la transformación 2, en donde necesitamos deshacernos de cada renglón que tenga valores para todas las plataformas de streaming igual a 0. Lo hacemos con una condición tradicional if-else. La ventaja aquí de SAS es que puedes seccionar los datos generando diferentes tablas. Por ejemplo, aquí, si se cumple esta condición, lo que vamos a hacer es generar un output a esta tabla, que son las películas fuera de alcance, las que no nos interesan por el momento. Y en el paso else, vamos a usar output, lo va a separar a otra tabla y esa tabla va a ser películas streaming S2, que va a ser nuestro resultado de esta transformación 2. Lo corremos y podemos ver que estas son las películas que vamos a analizar y las fuera de alcance tienen puros valores 0, que son las que no nos interesan porque son películas de la plataforma Hulu. Por último, pasaremos a nuestra transformación 3, en donde con esta misma técnica de output vamos a generar dos diferentes tablas, una en donde se cumpla la condición que la edad sea 18 o más o que sea nulo. ¿Esto por qué? Porque se decidió que si no tenía valor de edad, era mejor que se fuera al dataset de adultos y no que a los niños les tocara una película que no fuera apropiada para ellos. Entonces vamos a separar y podemos ver aquí películas streaming adultos. Todas se ve que tienen valores de edad de 18 o más. Y aquí en este dropdown cambiamos a la tabla de niños y vemos que aquí los valores de edad son para niños. Sin embargo, siempre es importante validar en cada paso sobre todo en análisis de datos, porque muchas veces en la programación tradicional te sale el error. Pero en estos casos probablemente el código corra, pero no significa que por eso los datos sean verídicos y estén contestando a nuestras preguntas. Eso es lo interesante. Y aquí podemos ver que cada uno de las tablas tiene valores de edad. En una tenemos valores de 18 más y nulo, y en la otra tenemos o para todos o para de 7, 16 y 13. Y listo. Terminamos con la parte de preparar los datos. Ya podemos ver que más o menos ya está preparada la tabla para contestar las preguntas que nos hicieron en un inicio Juanito y su papá. Y veremos entonces cuál será, ¿no? El mejor plataforma de streaming según las calificaciones. Pero antes, haremos una etapa que se llama analizar los datos y es este paso en el que antes de pasar a generar reportes listos para el cliente es pensar, a ver, ¿cómo se están viendo mis tablas y cuáles serían los últimos cambios que le haría antes de ya usarla como una tabla para generar reportes? En este vamos a ver primero los dos datasets, estos dos, vamos a volverles a dar una checada y vamos a cargar los datos, ahora sí, en nuestra librería objetivo o target library para que estas tablas se queden como tablas permanentes porque va a ser la base para generar nuestros reportes. Entonces, vamos a verlo en acción y vamos a, primero, yo digo, ya no recuerdo mis tablas, déjame ver qué tengo, ¿no? Entonces, en esta vamos a ver la tabla películas streaming adultos S1. ¿Y cuál es esa? Es la que salió de la etapa anterior. Y entonces vamos a correrla. Y nos podemos dar cuenta aquí que si ya pensamos esta tabla como para generar nuestros reportes finales, podemos ver que si esta tabla está pensada ya para adultos, o sea, estas películas ya están separadas, solo películas de adultos, no nos sirve poner aquí la edad. Creo que es
como que información extra que pueda hacer ruido. Entonces, una de nuestras últimas transformaciones en esta etapa podría ser deshacernos de esta columna de edad. Y otra cosa que podemos hacer es esta columna de Rotten Tomatoes sigue siendo el valor que está como carácter y también explica además, o sea, yo creo que con la columna de Rotten Tomatoes no es suficiente para explicar la calificación de cada película y lo otro que podemos hacer es cambiarle el nombre a esta columna, porque si no sabes qué es Rotten Tomatoes, esa columna no te va a decir nada. Entonces lo cambiaremos por score o puntaje o algo que sea significativo para el momento de generar el reporte. Y listo, eso es lo que identifico en esta tabla. Y en la otra, que son las películas para niños, realmente son dos tablas hermanas, son iguales, lo único que cambia son las películas que tiene cada tabla. Entonces decidimos hacer los mismos cambios en ambas. Y aquí vamos a usar estos data steps para decirle, ok, vas a usar esta tabla como fuente que viene de los procesos anteriores y lo que vas a hacer es guardarla ahora sí en nuestra librería target o objetivo y lo vamos a guardar como pelis streaming adultos. Vamos a tirar la columna de edad y de Rotten Tomatoes porque ya quedamos que era de más y vamos a hacer un rename para renombrar la columna de Rotten Tomatoes nom a score. Vamos a hacer eso para los dos datasets. Primero lo hacemos para el de adultos y vemos que ya no tenemos lo que nos estorbaba, que era, o sea, por ejemplo, aquí ya se ve como score, ya no tenemos la columna de Rotten Tomatoes ni edad. Entonces ya se ve un dataset más limpio que ya preparamos, manejamos y alistamos para generar nuestro reporte. Y pasa lo mismo con el de niños. Y listo. Posteriormente pasamos a nuestra última etapa, que va a ser exportar datos. Acuérdense que esta última etapa está dividida en dos, exportar datos y reportar en los datos. Ahorita les voy a explicar un poco la diferencia. Aquí, la parte de exportar datos la vamos a trabajar específicamente para el caso del papá de Juanito, en donde él nos decía que qué servicio de streaming le conviene contratar para que Juanito vea las mejores películas para menores de edad. Y el papá de Juanito no es tecnológico, no le interesa interactuar con la plataforma, lo único que quiere saber es una tabla similar a esta en donde diga, tengo mis 3 plataformas y las comparo por puntaje mínimo, medio, promedio y máximo. Para ello vamos a pasar por estas cuatro pequeños pasos. Los primeros dos, tanto el proc-means como el proc-transpose, este es para poner la tabla transpuesta y sacar estadísticos. Estos dos primeros pasos lo vamos a hacer para cada una de las plataformas, Netflix, Disney, Prime Video. Y posteriormente vamos a usar un SQL join para juntar estos 3 resultados con el objetivo de poder generar, me corté, sigo. Bueno, seguiré. Espero no Aquí me te haya cortado escuchamos, mucho tiempo. no te escuchamos, Mariana, estamos bien, tranquila. Perfecto. Y finalmente vamos a usar un procprint para generar el reporte en PDF que nos pidió el papá de Juanito. Vamos a verlo en acción. Y el primer paso va a ser este procmins que les mencionaba, en donde vamos a sacar el mínimo, la media, el promedio y el máximo de la variable score, que es el puntaje de las películas, usando la tabla de pelis streaming niños, porque aquí estamos enfocados a que todo esto está diseñado para Juanito. Aunque el papá de Juanito es el que formuló la pregunta, siempre está pensando en su hijo, ¿no? Entonces vamos a correr este paso y vemos en el resultado que para Netflix tenemos el mínimo de 12, la media de 58, el promedio de 58 también, y la máxima de 97. Lo que vamos a hacer posteriormente es voltear la tabla, porque si recuerdan,
lo que como quería ver los datos el papá de Juanito, era así. Si se fijan un momento en la tabla, la primera columna son las métricas y las siguientes las plataformas de streaming. Y si vamos aquí y vemos nuestro resultado, nos podemos dar cuenta que la tabla está al revés. Entonces hacemos el transpose y vemos que ya está la métrica en una columna y la plataforma con los valores en otra. Vamos a hacer esto mismo para cada una de nuestras plataformas. Lo hacemos para Prime Video. No voy a sumear mucho los resultados por temas de tiempo, pero nos damos la idea de que estamos generando el mismo tipo de tabla para cada una de nuestras plataformas. Lo hacemos para Disney. Volteamos la tabla y ahora sí, el siguiente paso va a ser las tablas de este tipo, juntarlas. Nos podemos dar cuenta que el identificador o la llave sería esta columna métrica porque tiene los mismos valores y lo que cambiaría serían los valores para cada plataforma y tendremos que renombrar la columna porque en todas se llama plataforma 1. Para eso vamos a usar un SQL tradicional. Los que saben programar en SQL se les hará muy familiar este paso y lo único que se hace para montarlo en SAS es como engraparlo en un proc SQL y un quit. Vamos a correr este paso y nos podemos dar cuenta que ya tenemos una tabla como la que esperábamos en donde se ve la métrica enlistada con calificaciones para cada plataforma. Finalmente, y aquí está el paso en donde se genera el reporte, usamos esta opción ODS PDF para decirle quiero generar un PDF y aquí lo importante es que cuando referencien el archivo pongan el nombre del archivo, puntajes por plataforma y la extensión, que en este caso sería .pdf. Este archivo no existe, se genera en este paso y lo vamos a generar con este procprint, que es una impresión simplemente de la tabla que generamos. Entonces nos vamos acá, lo guardamos en nuestra carpeta Programming One, pero esta vez nos vamos a resultados y aquí podemos ver el PDF, le damos control derecho y lo descargamos. Es de las ventajas de SAS y generamos fácilmente el reporte en donde podemos comparar las tres plataformas y nos damos cuenta que Disney es la plataforma para niños que tiene valores más altos. Por lo tanto, en base a ese resultado, podemos entonces solucionar la pregunta de Juanito, que fue, ok, con la plataforma de servicio que contrató mi papá, que en este caso es Disney, ¿cuáles son las mejores películas que puedo ver? Para esto, Juanito sí tiene más experiencia con tecnología y dice, no, yo sí quiero interactuar, ¿no? O sea, yo quiero ver la capacidad de esta solución. Entonces, para eso vamos a usar variables macro para hacerlo un poco más interactivo. Vamos a usar un procsort para ordenar el resultado y que se vea de las películas con mayores calificaciones a las menores y vamos a imprimir los datos. Como de costumbre, esto es un poco lo que esperamos, pero veámoslo en acción. Y aquí en el primer paso usamos nuestro let para decir quiero definir una variable macro. Primero vamos a definir la variable macro plataforma y en este caso va a ser igual a Disney porque esa fue la que ganó en el ejercicio anterior y el año, queremos ver el año 2021 porque es lo más reciente. Vamos a hacer el procsort en donde vamos a ordenar los datos por puntaje de manera descendiente y después vamos a pasar a hacer nuestro procprint para tener esta visualización de cómo se acomodan nuestras películas por calificación en la plataforma Disney. Podemos darnos cuenta que donde se genera la magia de la variable macro es en este renglón, en donde simplemente se usa una variable, bueno, una función de tipo donde, y es donde el año sea igual que
Esto jala el valor de aquí arriba, 2021, y plataforma, esto va a jalar este valor, Disney sea igual a 1. Entonces, vamos a tener como resultado las películas de Disney del 2021. Y también vamos a usar las variables macro para el título, en donde vamos a poner el año y la plataforma. Vamos a correr todo el programa. Y nos damos cuenta aquí que las mejores películas del 2021 para menores de edad en Disney, la primera es Luca, con calificación de 82. Después Raya and the Last Dragon, esa la verdad no la he visto, pero la calificación es 81. Estas calificaciones son las que se generaron por los críticos de cine, entonces probablemente no sean tan altas como esperaban, pero es eso. El último tip que les puedo dar es que cuando estaba generando esta presentación, lo que me pasó fue que intenté poner el título con comillas simples en vez de dobles, porque regularmente cuando programas en SAS puedes usar las dos indiferentemente. Sin embargo, cuando usas variables macro, sí tiene un efecto, porque por ejemplo voy a volverlo a correr y nos damos cuenta que con comillas simples no se resuelve la variable macro. Y esa fue la manera en la que logramos resolver las premisas que tenían Juanito y su papá. Entonces, la mejor película fue Luca y la plataforma para niños con mejor puntaje fue Disney. ¿Preguntas? No sé si haya por ahí en el chat. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la presentación, por tu tiempo y por compartirnos el conocimiento. Bueno, tengo algunas preguntas. Estamos bien de tiempo. Sí, tengo algunas preguntas, entonces se las voy a hacer conforme a lo que ha manifestado el público, los participantes. Una primera es que ¿cuáles son las tendencias actuales en análisis de datos en las cuales SAS Institute esté trabajando? Pues lo que yo les recomendaría es meterse directamente a los blogs de SAS y darse cuenta de lo que ha pasado o lo que está pasando. El último caso de estudio real que vi fue que gracias a la analítica logramos ir a África y hacer cuántas personas necesitan cuántos alimentos y cómo vamos a distribuir donaciones y así. Estamos enfocados ahorita tanto yo en mi área es más la parte de análisis de datos y hacer ejercicios de este tipo, que son ingeniería de datos y visualización. Sin embargo, obviamente también hacemos toda la parte de analítica, predicciones, análisis estadístico, etcétera. Ok. Nos pregunta otro participante que si nos puede proporcionar ejemplos de casos de éxito donde las soluciones de SAS Institute han tenido un impacto significativo en la toma de decisiones empresariales basadas en datos. Hay muchísimos ejemplos de esos publicados. Voy a buscar, dejo de compartir pantalla por un momento. Y para compartirles, o no sé si les puedan compartir por el Q&A, el portal directo de SAS en donde hay todas estas historias de éxito para que no sea yo las que se los cuente. ¿Conoces alguna, digamos, que nos puedas contar de... Así que yo tenga de entrada en mi mente ahorita como para contarles, no, porque no les quiero mentir ni contar un Ok, chisme, pero ahí se las dejo igual para que las lean. perfecto. Eh, una pregunta que hacen acá es, ¿qué diferencia hay? ¿Tú tienes experiencia programando en Python o en R? En Python, sí, Ok, en R no, pero en ok. Python sí. Una pregunta que hacen acá es que ¿cuál sería una de las ventajas de utilizar o hacer como lo hiciste con la herramienta de SAS Institute y no usarlo con Python? Empezando pues que Python es una herramienta open source, SAS es una versión licenciada. Sí, en lo personal, lo que yo prefiero es combinar ambas. Por ejemplo, en SAS puedes usar
tanto R como Python sin problema, así como se usa Mm, SQL, se pueden usar las 2 y la ventaja es integrar las tecnologías, o sea, no estar peleados entre una y otra, sino más bien sacarle el potencial a cada lenguaje de programación y decir, por ejemplo, yo uso mucho SQL o SQL para cierto tipo de procesos y uso SAS para otros. Por ejemplo, si quiero dividir datasets como les enseñé, probablemente use SAS, si no uso SQL y para procesos más lógicos uso Python. Entonces, mis recomendaciones, no se cierren, usen todo, o sea, lo que se les haga más sencillo y les dé más potencial. ok, perfecto. O sea que uno puede de SAS integrar o hacer códigos en algún lenguaje como Python o R. Sí, de hecho, están disponibles los notebooks de VS Code, no sé si los han usado, pero en esos puedes integrar, SAS, Python, R y también directo en la plataforma de SAS Studio. Ok, pero ese SAS es SAS licenciado. Sí, sí, el que tengo sí es licenciado. Sin embargo, existe una página que se llama SAS for Learners, en donde pueden tener acceso a un SAS Studio como el mío. Sería en la nube, no sería local. Sin embargo, ahí pueden trabajar con ejercicios como el que hice ahorita y también ahí van a encontrar los datasets de los que les hablaba. Es tipo Ok, Kaggle, pero de SAS y ahí pueden jugar. Hay una manera de ingresar como estudiantes y otra como educadores. Depende del caso, pueden generar su cuenta como estudiantes y empezar a practicar e integrar cosas. ok. Eso me permite, digamos, complementar o darle introducción a la siguiente pregunta y es, dice un participante, ¿cómo capacitarnos en SAS y poder hacer el ejercicio que hiciste? ¿Cuál es la ruta de aprendizaje? Tú nos podrías compartir por el chat del sitio web que nos dijiste y esa pregunta, ¿cómo hace una persona desde cero, bueno, desde cero en la herramienta, ¿no? Desde cero en la herramienta para poder hacer el problema que tú hiciste de Juanito. Sí, lo estoy mandando, creo que es el chat Sí, ahí están equivocado, pero lo llegando. estoy poniendo en el chat, ¿ok? Para que si no lo compartan con todo el público. Ahí están llegando, El sí, segundo señora. que mandé, SAS Vaya for Learners, ese es la herramienta, se los voy a compartir acá. Es este portal y es en donde yo les recomiendo accesar, es la parte práctica. Entonces se pueden meter Access for Students, se registran y aquí van a tener una instancia de SAS Studio y va a haber diferentes fuentes de datos. Entonces, lo que yo haría sería recorrer los títulos de las fuentes de datos y decir, ¿cuál me interesa más? ¿No? O sea, pues, ¿qué crees? Que me gusta hacer cerveza artesanal. Es un hobby mío en la vida real. Entonces, yo diría, voy a meterme a ver datos que estén relacionados con cerveza. Por ejemplo, cuánto alcohol hay por tipo de cerveza y cómo se relaciona con el tipo de lúpulo, bla, 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 porque es algo que me interesa y que me motiva. Entonces yo usaría ese dataset y con eso lo empezaría a jugar en el SAS Studio que te dan. Y para tomar el curso en específico, hay cursos disponibles. Si no quieren pagar por los cursos, siempre existe YouTube. En YouTube tenemos 2 canales públicos que igual se llama SAS for Learners, ahorita se los comparto, yo los sigo, me gustan mucho y ahí hay explicación de todo. Ok. Y para complementar tu respuesta a nivel Escuela Colombiana de Ingeniería, pues les cuento a los que son estudiantes de pregrado y de posgrado que estamos en proceso de, mejor dicho, en enero vamos a ofertar una electiva en conjunto con SAS. Entonces vamos a ofrecer una lectiva que se llama Programación Avanzada con SAS y eso nos va a permitir, digamos, desarrollar ese tipo de habilidades aquí con los estudiantes de la escuela. Pregrado y posgrado vamos a tener la electiva ofrecida de la maestría en ciencia de datos. Bueno, dos preguntas más, Mariana. Eh, con las herramientas que tiene SAS, ¿cómo se aborda el tema de la seguridad y privacidad de los datos? ¿Puedes repetir la pregunta? Me distraje con ese último link que mandé, la privacidad Tranquila. de los datos. Que con eso que tiene SAS, digamos, ¿tiene alguna herramienta, tiene algún componente particular en el cual trate de mitigar los temas de privacidad y seguridad en los datos?
No es mi área de expertise realmente, no estoy muy relacionada al área de seguridad. Sé las prácticas internas con las que yo me muevo como analista de datos para analizar los datos de los clientes y pues no infringir todas estas normas de estar publicando o tratar datos sensibles como son identificadores personales y así, pero yo lo veo desde mi perspectiva como parte de SAS, pero hay toda una, área en SAS, un departamento que se encarga de seguridad y protección de datos, y entonces, pues, ellos sabrían, mejor como todas las iniciativas grandes que se están haciendo. Ok, perfecto. Última pregunta, Mariana. ¿Cómo SAS Institute está abordando la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el machine learning en sus productos? Pues, desde el prin o sea, justo lo que mencionabas en un inicio, que hemos sido los pioneros en todo esto del análisis de datos. A la vanguardia estamos, integrando todo o sea, inteligencia artificial últimamente está muy de moda, pero realmente es algo que SAS siempre ha hecho, solamente que la palabra inteligencia artificial como que se puso trendy o así, y entonces todos, sí, inteligencia artificial y ChatGPT. Entonces, internamente, por ejemplo, hay todo un departamento también que está analizando cómo, afecta a ChatGPT a SAS o cómo se puede integrar o cómo podemos mejorar lo que ya hemos estado haciendo, pero moviéndonos con las nuevas tendencias. em, y ya, o sea, de todas formas, todas estas preguntas, yo no soy así de, llevo 50 años en la compañía, Sí. pero es lo que yo les puedo compartir desde mi punto de vista. Bueno, Mariana, pues agradezco mucho tu tiempo, la oportunidad de ustedes, SAS Institute, para nosotros con el Congreso. Y pues de mi parte agradecerle a Nelly, a Mariana por el espacio y por la oportunidad de haber compartido con nosotros. Muchas gracias, muy amable y que tengan una feliz tarde.